La historia que vas a seguir ocurrió en Argelia. Para respetar la voluntad de la persona que la cuenta, hemos cambiado su nombre. Me llamo Samara y vivo en la región de Kabilia, una hermosa región montañosa, situada al norte de Argelia. Soy la benjamina de mi familia, la más joven. Muchos piensan que es una suerte, que los pequeños siempre son consentidos y protegidos. Pero para mí, nunca fue así. Crecí sintiéndome invisible, como una sombra en mi propia casa. Mis padres se separaron cuando yo era aún una niña. En realidad, solo tengo algunos recuerdos borrosos de mi padre. Recuerdo una silueta y una voz grave en la casa. Pero un día, esa silueta y esa voz desaparecieron. Mi padre había dejado la casa para siempre, sin que nosotros, los niños, nos diéramos cuenta. No sé la causa de su partida, y mi madre nunca nos explicó nada al respecto, ni siquiera cuando llegué a la edad adulta. Mi padre cortó todo contacto con nosotros desde que se fue, como si ya no existiéramos para él. Había puesto un punto final a nuestra existencia. Después de su partida, mi madre nos llevó a vivir a la casa de nuestros abuelos maternos, es decir, los padres de mi madre. Una vieja construcción con muros gruesos, donde los recuerdos flotaban como fantasmas. Mis abuelos ya habían muerto hacía años, pero su presencia parecía seguir ahí, encerrada entre esos muros, en los objetos que habían dejado atrás. Mi hermano mayor y yo éramos los únicos niños en esa casa familiar. Compartíamos nuestro día a día con nuestras tías, mujeres con un pasado complicado que habían tenido hijos aquí y allá, pero ningún hombre se había quedado. Habían amado, habían sufrido y luego habían regresado, sin marido, sin apoyo, para instalarse en casa de sus padres. Formaban un grupo extraño, siempre juntas, murmurando entre ellas, contando historias que yo no debía escuchar. Tenían miradas duras, expresiones cansadas, como si la vida les hubiera quitado todo. A veces reían, hablaban fuerte, y al instante siguiente se encerraban en un silencio pesado, como si un secreto flotara sobre ellas. Mi hermano, por su parte, siempre fue brillante en la escuela. Era lo que se llama un niño modelo. Estudioso, disciplinado, respetuoso. Los profesores lo admiraban, la familia lo felicitaba y todos veían en él a un chico con un gran futuro. Pero yo siempre sentí que había algo extraño en torno a él, algo que no parecía natural, especialmente en sus relaciones con mi madre y mis tías. Desde nuestra infancia, mi madre y mis tías tenían un poder absoluto sobre él. Les obedecía ciegamente, sin hacer preguntas. Cuando le pedían que hiciera algo, lo hacía de inmediato, como si no tuviera opción. Era a él a quien enviaban a hacer las compras, a él quien cargaba los bolsos más pesados porque era el único chico de la casa, él quien siempre estaba disponible cuando necesitaban ayuda. Yo encontraba eso muy extraño. En cambio, a mí me dejaban de lado, invisible. Pero mi hermano y yo teníamos una buena relación. Jugábamos juntos, charlábamos como cualquier hermano y hermana. Pero conmigo, él no era tan obediente como lo era con mi madre y mis tías. Recuerdo que, cuando éramos niños, él siempre recibía los mejores regalos. Ropa nueva, juguetes impresionantes, mientras que a mí me daban solo algunas cosas. En ese entonces, no entendía por qué lo consentían tanto. Pensaba que simplemente lo querían más que a mí por sus buenas notas, o porque era el único chico de la casa. Pero al crecer, comencé a ver las cosas de otra manera. De adulto, mi hermano consiguió un excelente trabajo, bien pagado y estable. Era un orgullo para la familia. Sin embargo, nunca disfrutaba de su dinero. En cuanto recibía su salario, una gran parte desaparecía de inmediato. Se lo daba a mi madre y a mis tías,
sin discutir, sin quejarse. Vivía como un simple ejecutor, trabajando duro para darles todo lo que necesitaban. Siempre me pregunté por qué. ¿Por qué aceptaba esa situación sin decir nunca que no? Con el tiempo lo entendí. Sabía que mi madre y mis tías consultaban a brujos. Lo hacían por todo tipo de razones: atraer la suerte, alejar las malas energías, controlar a ciertas personas. Y me pregunté, ¿y si le habían hecho algo a mi hermano? ¿Y si estaba bajo su control, incapaz de pensar por sí mismo? Nunca decía que no a sus peticiones. Intenté hablar con él un día. Le pregunté por qué les daba gran parte de su dinero. ¿Por qué no se quedaba con más para él? Me miró sorprendido, como si mi pregunta no tuviera sentido. Me respondió con calma: es normal. Ellas me necesitan. ¿Normal? Para él, era normal. No veía lo que yo veía. No se daba cuenta de que tal vez estaba atado por algo más fuerte que él. Y yo no sabía qué hacer. Hasta que un día, algo cambió. Mi hermano, siempre obediente, siempre bajo el control de mi madre y mis tías, hizo algo que ellas no habían previsto. Se enamoró. Esa chica, la conocíamos bien. Venía de una buena familia. Era una joven discreta, musulmana practicante, dulce y respetuosa. No buscaba aprovecharse de mi hermano. No le pedía nada. Al contrario, le daba consejos valiosos. Le hablaba del futuro, de la independencia. Lo animaba a manejar su dinero de manera inteligente, a invertir para construir su futuro juntos, a pensar en él por una vez. Mi hermano estaba loco por ella. Nunca lo había visto tan feliz. Hablaba de ella con una luz en los ojos, una emoción que nunca antes había tenido. Quería casarse con ella, formar una familia, comenzar una nueva vida lejos de la influencia opresiva de nuestra madre y nuestras tías. Pero esa felicidad no duró mucho. En cuanto mi madre y mis tías se dieron cuenta de lo que pasaba, entraron en pánico. Esa chica representaba una amenaza para ellas. Podía abrirle los ojos, sacarlo de su control, romper el vínculo que habían tejido a su alrededor desde su infancia. No podían permitir que eso sucediera. Primero, intentaron convencerlo. Le dijeron que era demasiado joven, que debía concentrarse en su carrera, que esa chica no era la adecuada para él. Encontraron 1000 excusas para hacerlo dudar, pero él no les hizo caso. Por primera vez en su vida, se resistió. Dijo que no. Mi hermano había alquilado una casa donde vivía, lejos de la casa familiar, pero ya no pasaba tanto tiempo allí. Entonces cambiaron de método. Decidieron hechizar a la chica. Las escuché murmurar en la casa, con voces bajas y apresuradas. Hablaban de algo que iban a hacer, de un plan que iban a poner en marcha. No lo entendí de inmediato, pero sentí que estaban preparando algo. Empezaron por convencer a mi hermano de que les llevara objetos personales de la joven, cosas como ropa que le pertenecía, su ropa interior, y también fotos de ella. Como la chica venía a pasar tiempo con mi hermano en la casa que él alquilaba, a veces se quedaba a dormir allí. En nuestra religión musulmana está prohibido tener relaciones íntimas antes del matrimonio, pero no sé si mi hermano y la chica ya lo hacían. No sé cómo lo lograron, pero mi hermano, como hipnotizado, obedeció, como si estuviera bajo su control, como si su mente ya no fuera realmente suya. Unas semanas después de pedirle a mi hermano los objetos personales de la chica, vi a mi madre y a mis tías desplegar un pequeño saco negro que contenía ropa interior y también fotos de la joven. Las manipulaban con una atención malsana, como si tuvieran algo precioso entre sus manos. Recuerdo la mirada vacía de mi hermano, como si ni siquiera entendiera lo que estaba haciendo. Tomaron esos objetos y fueron a ver a su brujo.
No sé exactamente qué hicieron, pero lo que sí sé es que unos meses después, todo cambió. La joven comenzó a sentirse mal. Al principio, era apenas perceptible. Solo un poco de fatiga pasajera, un rostro un poco más pálido de lo normal. Pero algo en ella parecía apagarse poco a poco. Luego, su estado comenzó a empeorar. Empezó a perder peso de manera alarmante. Sus mejillas se hundían. Sus ojos parecían más grandes, más oscuros. Ya no tenía energía, ni ganas de nada. Quienes la conocían bien decían que ya no era la misma. Tenía problemas para dormir. Cada noche se despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, sin entender por qué. Tenía pesadillas extrañas y aterradoras, visiones de sombras que la rodeaban, de murmullos que solo ella podía escuchar. Sus padres pensaron al principio que era una enfermedad natural. La llevaron a ver médicos, pero nadie encontraba la causa de su estado. El diagnóstico cambiaba en cada consulta. Es decir, el médico podía encontrar una enfermedad hoy, y 2 días después, cuando volvía, era otra enfermedad. Ningún tratamiento funcionaba. Su cuerpo se debilitaba, como si algo estuviera drenando toda su energía, vaciándola por dentro. Cuando la chica comenzó con esa enfermedad, mi hermano cambió por completo. Él, que unos meses antes hablaba de ella con amor y pasión, se alejó poco a poco. Ya no hablaba de ella, ya no parecía interesarse en su estado. Peor aún, ya no recordaba realmente por qué la amaba, como si ella nunca hubiera existido, a pesar de que decía amarla más que nada, que quería casarse con ella y pasar su vida a su lado. Escuché a mi madre y a mis tías susurrar entre ellas, satisfechas. Ellas sabían que su plan diabólico había funcionado. Una noche, sin previo aviso, mi hermano decidió terminar con ella. Así, de un día para otro. No le dio ninguna explicación válida, ninguna mirada llena de tristeza o remordimiento. Estaba frío, distante. Fue a decirle a la chica que terminaban su relación. Ella, ya debilitada por su enfermedad inexplicable, no entendió por qué y en esa situación tan difícil para ella. Trató de hablar con él, de recordarle todo lo que habían vivido juntos. Pero mi hermano la miraba como a una extraña, como si sus recuerdos hubieran sido borrados, como si su amor nunca hubiera existido. Mi hermano se había convertido en otro hombre. Lo escuché decirle a mi madre: creo que no era la persona adecuada para mí. Yo estaba en shock. ¿Cómo podía cambiar de opinión tan bruscamente? Él, que estaba dispuesto a todo por ella, la abandonaba sin el menor remordimiento, como si sus sentimientos hubieran sido borrados, como si alguien hubiera tomado el control de su corazón y su mente. Cuando la chica nunca la volví a ver. Unas semanas después de que mi hermano le anunciara que la dejaba, ella había desaparecido. Nadie sabía a dónde se había ido. Algunas personas decían que sus padres la habían llevado a otra ciudad. Otros murmuraban que había dejado la región para comenzar una nueva vida en otro lugar. Sabía que mi madre y mis tías recurrían a la brujería, pero nunca había sido testigo de un evento así, con mis propios ojos, hasta que demostraron de lo que eran capaces para destruir a una persona. Mi hermano no perdió el tiempo antes de empezar una nueva relación, como si lo que había vivido antes nunca hubiera existido, como si esa chica, a quien decía amar más que nada, hubiera sido solo un pasaje en su vida, un recuerdo borrado sin el menor remordimiento. La nueva mujer con la que se juntó era completamente diferente. Venía de otro entorno, de otra cultura. No tenía nada que ver con la primera. A diferencia de ella, esta mujer parecía llevarse bien con mi madre y mis tías. Las veía susurrar entre ellas, reír juntas, intercambiar miradas cómplices.
Desde el principio, mi madre y mis tías la habían aceptado, como si supieran que nunca tendrían problemas con ella. A diferencia de la otra, esta no buscaba abrir los ojos de mi hermano. Al contrario, incluso participaba en reforzar su control sobre él. Las colmaba de regalos, ropa, joyas, perfumes. Cada vez que venía a la casa, nunca llegaba con las manos vacías. Mi madre y mis tías estaban encantadas. La trataban con dulzura, con un respeto que nunca le habían dado a la primera. Me preguntaba si esta nueva mujer realmente entendía en qué mundo estaba metiéndose. O tal vez, ¿estaba ella también bajo su influencia? Pero yo no podía dejar de pensar en la otra chica. ¿A dónde se había ido? ¿Cómo estaba? ¿Había logrado reconstruirse después de lo que había vivido? ¿O el mal que la había golpeado finalmente la había consumido? Me preguntaba constantemente si podría haber hecho algo, si debería haberla advertido, decirle lo que realmente estaba pasando, revelarle la verdad sobre mi madre y mis tías, sobre lo que eran capaces de hacer. Tal vez ella habría podido protegerse. Tal vez habría encontrado una manera de escapar de su brujería, pero no lo hice, por miedo o por cobardía. Y hoy en día todavía vivo con ese peso en la conciencia, porque mi familia no es una familia como las demás. Es una prisión, una pesadilla de la que no puedo escapar. Y temo, en el fondo de mí, que tarde o temprano, yo seré, tal vez, la próxima víctima. Gracias por seguir el video hasta el final. ¿Qué piensas de esta historia familiar? Deja tu opinión en los comentarios. Tal vez tus comentarios ayuden a la persona que compartió esta historia. Y no olvides suscribirte y darle like para más historias.